Hace 2 años decían que Milei destruiría Argentina. Hoy Reuters confirma la inflación cayendo de manera brutal, la pobreza bajando 19 puntos. Los datos del Fondo Monetario Internacional son incuestionables y le dan la razón a Milei. Los números no mienten y los datos son clarísimos. En economía, Milei gana por goleada a Sheinbaum, a Lula y a Petro, y te dicen ellos que son los sociales. La realidad, bien clara. Fíjate en los datos, porque son muy relevantes. Durante el periodo de Javier Milei, diciembre de 2023 a abril de 2026, comparado con los países vecinos, Milei ha reducido la inflación anual de manera absolutamente brutal. Le ha quitado un cero, la ha dividido, la ha demolido y la ha reducido de un nivel destructivo como era el de el kirchnerismo, 211%, a un nivel que todavía es elevado, 31%, pero ahí se continúa con la estrategia correcta. ¿Qué es lo que ha ocurrido con Petro, con Lula y con Sheinbaum? La realidad es muy diferente. Tanto en el caso de Colombia como en el caso de Brasil, como en el caso de México, la reducción en la inflación es mínima, absolutamente mínima. Otro elemento clave no es solamente el de la inflación. Por supuesto, no nos podemos olvidar que cuando se parte de una destrucción monetaria como la que llevó a cabo Argentina, la solución no te lleva a conseguir soluciones mágicas en un año o en 2 años, pero el camino está bien claro. Ahora, fíjate, esta gente tan social y tan preocupada por la pobreza. En el periodo de Milei, la pobreza en Argentina ha bajado en 19 puntos. En el caso de Colombia ha subido en 3 puntos. En el caso de Brasil se ha mantenido y ha bajado solamente 2 puntos. Y en el caso de México no ha mejorado. 19 puntos de reducción de la pobreza en el caso de Milei, demolición del nivel de inflación heredado y, por supuesto, y aquí hay otro elemento clave, el crecimiento. Crecimiento económico en el caso de Argentina, 5,2%. ¿Cuál es el crecimiento en el caso de Colombia con Petro? Solamente un 1,8%. ¿Cuál es el crecimiento en ese periodo de la economía con Lula? Solamente un 2%. ¿Y cuál es el crecimiento de la economía con Sheinbaum? Solamente un 2,5%, y además, lo más importante, la economía de México es que está en estancamiento ya, último dato recibido. El déficit fiscal es otro elemento clave, porque claro, todos estos del socialismo del siglo XXI a gastar. En Argentina, superávit fiscal. En el caso de déficit fiscal con Petro, un aumento del 8%. En el caso de Lula, un 7,5%. Y en el caso de Sheinbaum, un 4,1%. Por lo tanto, poniéndolo todo en contexto, Petro, Lula y Sheinbaum, más déficit, menos crecimiento, menos reducción de la pobreza o aumento de la misma y menos reducción de la inflación. Incuestionable. Y es muy importante recordar la herencia, porque claro, para Milei reducir una inflación del 211% con una brutal destrucción monetaria que llevó a que el peso fuese una moneda completamente fallida, el ataque frontal al déficit, emisión reducida, superávit fiscal logrado, resultados, una mejora incuestionable que además va directamente a los salarios reales de los ciudadanos, subida de los salarios reales. Pobreza cayendo de manera muy significativa desde un nivel que superaba el 57% cuando Milei asumió. 10 millones de personas han salido de la pobreza y estos son datos oficiales. Es absolutamente claro, además, que esa reducción de la pobreza viene, por supuesto, de la reducción de la inflación, pero también de la mejora de los salarios reales y del crecimiento económico. Crecimiento del 5,2% en 2025. Con una evidencia clarísima, un swap de 20.000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos que fue repagado
en su totalidad en muy poco tiempo, reservas recuperándose. El Fondo Monetario Internacional reconoce la estabilización y felicita al gobierno. Y sin embargo, ahora mira la Colombia de Petro. La pobreza en Colombia ha subido 3 puntos. El crecimiento exiguo y además un déficit descontrolado. Esa es la realidad. Un crecimiento completamente ridículo. Ridículo. En el caso de Lula, un déficit fuera de control, 7,5%. En el caso de Sheinbaum, un déficit del 4,1%. En el caso de Petro, un nivel de déficit del 8%. Y Milei, superávit fiscal. Claro, lo que decían los críticos era que Milei va a destruir la cohesión social, hace política para los ricos, los pobres sufrirán, va a haber un caos económico total. La realidad es que de inflación de 3 dígitos lo que se conseguía era destruir el salario real. Lo que realmente creaba pobres era la política del socialismo del siglo XXI. Milei ha reducido la inflación de manera brutal, de 3 a 2 dígitos y camino de 1 dígito. De hecho, la inflación mensual en los niveles más bajos en años. Y además con la pobreza reduciéndose a pasos agigantados, reconocido por todos los organismos internacionales. ¿Y por qué importa esto? Porque demuestra algo clave. En una economía destruida, el orden macroeconómico y las ideas claras generan riqueza, sin gasto público descontrolado. El gasto público descontrolado lo que lleva es estancamiento, más déficit y empeoramiento de la situación, sobre todo para los más pobres. Además, Milei asumió el coste político, motosierra al gasto, formalización laboral. El índice de libertad económica aumentó en 20 puestos de una situación obviamente desastrosa, pero un aumento brutal. Y mientras otros lo que hacen es darle una patada a la lata y mantener el problema, Milei se enfrentó de frente al problema y llevó a cabo las políticas sin cuestionar, sin la más mínima duda. Y esto es clave abandonar el gradualismo y ser contundente con las medidas. Cuando se defiende la libertad hay que defenderla a toda costa, porque los enemigos de la libertad lo que hacen es empobrecer a los ciudadanos para crear dependientes rehenes. Mientras otros patean el problema, él de frente. Queda mucho camino por recorrer. El destrozo dejado por el kirchnerismo, el socialismo del siglo XXI, es difícil de poner en contexto porque solamente es comparable al nivel de hiperinflación de Venezuela y al destrozo económico que se llevó a cabo allí. Y el objetivo era ese. Porque no nos olvidemos que la destrucción de la moneda y la creación de pobres son 2 pilares absolutamente claves del socialismo para mantener a clientes dependientes rehenes. Y por supuesto, la destrucción de la moneda es un elemento esencial para que personas como Cristina Fernández de Kirchner se hagan multimillonarios acaparando los dólares que recibe la economía mientras se empobrece a los demás. El empobrecimiento y la propaganda son elementos esenciales del socialismo del siglo XXI. Petro no ha podido imprimir moneda como él quería, pero quería hacer exactamente lo mismo que el kirchnerismo. No lo ha podido hacer tampoco Sheinbaum, que además se beneficia en el peso gracias a la gigantesca entrada de remesas de los emigrantes hacia Estados Unidos. Y tampoco lo ha podido hacer Lula, pero además en el caso de Brasil con la ventaja de que mantiene una enorme renta petrolera. Todos esos factores, a pesar de ello, más déficit, crecimiento paupérrimo, prácticamente cero mejora en la pobreza y, desde luego, un entorno económico que no está beneficiando a las clases medias y trabajadores. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Milei lo que está haciendo es solventar un problema que era absolutamente brutal, tan brutal que la inmensa mayoría de los economistas de consenso decían que no se podía hacer nada en Argentina. La evidencia se puede hacer, y mucho cuando se toman las medidas claras. Si quieres datos como estos, suscríbete. Comparativas reales, no propaganda. Esto es la evidencia. Milei gana claramente
a Sheinbaum, a Lula y a Petro en economía, y eso también hay que tenerlo en cuenta, heredando una economía que estaba demolida. Que no te engañen.